Mi nombre es Elena Ramírez, tengo 69 años y mi propio hijo me echó de la casa que construí con mis manos para meter a vivir a los papás de su esposa en mi lugar. Pero lo que él no sabe es que tengo un as bajo la manga que cambiará todo para siempre. Imagínate la escena. Después de 40 años de trabajar como albañil, levantando esa casa ladrillo por ladrillo, mi hijo Andrés llega un martes por la tarde y me dice que me tengo que ir porque los papás de su esposa necesitan un lugar donde vivir. Así, como si yo fuera un trasto viejo que ya no sirve. Mamá, entiende la situación, me dijo con esa voz que usaba cuando era niño y rompía algo. Los papás de mi esposa no tienen a dónde ir, pero tú puedes estar en un asilo cerca del centro. Ahí te van a cuidar mejor. Cuidar mejor. Esas palabras me dolieron más que cuando me dio lumbalgia por cargar sacos de cemento durante años para pagar sus estudios a este mismo hijo que ahora me hablaba como si yo fuera una carga. Pero aquí empieza lo interesante. Nunca le conté a Andrés sobre los terrenos que compré hace 20 años en las afueras de la ciudad. Terrenos que ahora valen una fortuna porque pronto pasará una carretera por ahí. Tampoco le dije nada sobre la cuenta de ahorros que abrí cuando me jubilé, donde guardé cada peso que me sobraba todos estos años. Mientras él me explicaba por qué tenía que dejar mi propia casa, lo miré y pensé, hijo, no sabes lo que acabas de hacer. Esa noche, mientras empacaba mi maleta en la habitación donde dormí por décadas, donde cuidé a su papá cuando estaba enfermo, donde lo crié a él cuando lloraba de madrugada siendo bebé, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ir a ningún asilo, no iba a quedarme callada y sobre todo, no iba a dejar que mi hijo y su familia se quedaran con lo que construí con sudor y lágrimas sin saber lo que perdieron. A la mañana siguiente, cuando Andrés vino a recogerme para llevarme al asilo, ya había hecho unas llamadas muy importantes, llamadas que él nunca imaginó que yo podía hacer, llamadas que cambiarían el rumbo de esta historia para siempre, porque faltar al respeto por ignorancia es una cosa, pero hacerlo sabiendo bien lo que haces es otra muy diferente. Y mi hijo estaba a punto de descubrir la diferencia. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú si estuvieras en mi lugar. También dime desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta aquí, porque no siempre fui la vieja que su hijo quiere meter a un asilo como si fuera un estorbo. Llegué a esta ciudad hace 50 años, recién casada con Manuel, mi esposo que ya falleció. Veníamos del pueblo sin un peso en la bolsa, pero con unas ganas de trabajar que difícilmente te imaginas. Conseguí trabajo en una obra de construcción y desde el primer día supe que sería albañil toda mi vida. Manuel trabajaba en un taller de carpintería para ayudar con los gastos y yo hacía horas extras siempre que podía. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo trabajaba en casas particulares, arreglando techos, construyendo cuartos, lo que fuera. Cada peso que ganaba tenía un propósito. Primero, pagar la renta del cuartito donde vivíamos. Después, ahorrar para comprar el terreno donde construí la casa. Cuando nació Andrés, ya estaba levantando las paredes. Recuerdo que Manuel me llevaba mate mientras mezclaba cemento y me decía, Elena, este pequeño va a tener la casa más bonita del barrio. Y así fue. Trabajé como mula durante años para terminar esa casa. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba en la obra hasta las 4 de la tarde y luego llegaba aquí a seguir construyendo hasta que oscurecía. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo ponía ladrillos, hacía
la instalación eléctrica, ponía los pisos, todo con estas manos, que ahora tiemblan un poco, pero entonces eran fuertes como acero. Andrés creció viendo todo ese sacrificio. A los 8 años me ayudaba a cargar herramientas. Mamá, ¿cuándo vamos a terminar esta casa? Preguntaba. Cuando crezcas, hijo, esta casa será tuya. Le respondí, cargándolo en los hombros mientras veíamos juntos lo que habíamos logrado. Pagué sus estudios lo mejor que pude. Mientras yo seguía cargando sacos de cemento y mezclando mortero, él estudiaba ingeniería en la universidad. Cada mes, cuando llegaba la factura de la colegiatura, la pagaba sin quejarme, aunque eso significara comer puro frijol toda la semana. Cuando se graduó, hice una fiesta en casa. Invité a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a la familia. Presumí a todos, miren a este muchacho, hijo de albañil y ahora ingeniero. Manuel murió cuando Andrés tenía 25 años. Cáncer. Fueron los meses más duros de mi vida. Cuidarlo de noche después de trabajar todo el día, llevarlo al doctor, comprar medicinas caras. Andrés ayudó, sí, pero la que se desvelaba tomándole la mano a Manuel era esta vieja que ahora quieren meter al asilo. Después del funeral, Andrés se mudó a vivir solo. Mamá, necesito mi espacio, dijo. Lo entendí. Es normal que un joven quiera su independencia, pero la casa se sintió vacía sin Manuel y sin él. Seguía viniendo a comer los domingos, me platicaba de su trabajo, de sus proyectos. Cuando conoció a Patricia, la trajo a presentármela. Parecía buena muchacha, aunque algo fría, pero pensé, si mi hijo la eligió, debe ser especial. Se casaron y tuvieron 2 hijos. Mis nietos, cada vez que venían, la casa se llenaba de vida. Les hacía juguetes de madera en el pequeño taller que tengo atrás, les cocinaba chiles rellenos, les contaba historias de cuando su papá era pequeño, pero poco a poco las visitas se espaciaron. De cada domingo pasaron a cada 15 días, luego cada mes, hasta que casi no venían, salvo en cumpleaños o fiestas. Y ahora, después de todo lo que hice por él, después de construir esa casa para su futuro, mi propio hijo me dice que me vaya para que los papás de su esposa vivan allí. Personas que nunca movieron un dedo por esta familia. Pero como dije, hay cosas que Andrés no sabe, cosas que está ya a punto de descubrir de la manera más dolorosa. El abandono no llega de repente, es como una gotera. Al principio no molesta tanto, pero poco a poco pudre la madera hasta que un día el tejado te cae encima. Después de que Andrés se casó con Patricia, todo cambió. Al principio eran cosas pequeñas. Cuando venían a comer los domingos, ella siempre encontraba una excusa para irse rápido. Ay, doña Elena, nos tenemos que ir porque tengo que comprar unas cosas. Ay, los niños están cansados, mejor los llevamos a casa. Yo trataba de ser la suegra comprensiva. Sé que no todas las nueras se llevan bien con la familia del esposo, y pensé que con el tiempo nos acercaríamos. Pero Patricia tenía una manera de hacerme sentir que sobraba en mi propia casa. En los cumpleaños de mis nietos, les compraba regalos con todo mi cariño, juguetes que elegía pensando en lo que les gustaría, ropa que veía en la tienda e imaginaba cómo les quedaría, pero Patricia siempre tenía un comentario. Ay, doña Elena, no se hubiera molestado, decía, pero lo decía más como reproche que como agradecimiento. Una vez, en el cumpleaños del mayor, hice un caballito de madera con mis propias manos. Pasé semanas en el taller, lijando, pintando, cuidando cada detalle. Cuando se lo di, el niño estaba feliz, pero Patricia dijo, «Ay, pequeño, ese juguete está muy rústico. Mejor juega con los otros». Rústico.
Esa palabra dolió más que un martillazo en la mano. Andrés, que antes me defendía cuando su esposa decía cosas así, poco a poco se quedó callado. Peor aún, empezó a seguirle de la corriente. Mamá, no hagas estas cosas. Ya les compramos todo lo que necesitan, decía, como si mis regalos fueran una carga. Las comidas de los domingos se hacían más cortas. Llegaban después del mediodía, comían rápido y se iban antes de las 3. Yo cocinaba un montón porque me gustaba cocinar para la familia, pero siempre sobraba comida. Doña Elena, no cocine tanto. Los niños comen poco, decía Patricia, pero yo sabía que era mentira. Los niños comían con gusto. Era ella la que quería irse pronto. Luego empezaron a cancelar. Mamá, este domingo no podemos. Patricia tiene jaqueca. Mamá, los niños están resfriados. Mejor nos quedamos en casa. Mamá, tenemos un cumpleaños en casa de los papás de Patricia. Siempre había una excusa. Yo les hablaba durante la semana para invitarlos y Andrés decía, mamá, estamos muy ocupados. Cuando tengamos tiempo, te avisamos. Pero pasaban las semanas y no había noticias. Un día decidí visitarlos. Error. Cuando toqué el timbre, Patricia abrió con una cara que no sé cómo describir. ¡Ay, doña Elena, qué sorpresa!, dijo, pero no era la sorpresa de gusto. Andrés no está, se fue a trabajar. Era sábado por la tarde, los niños estaban jugando en el patio, me vieron y gritaron, abuela, y corrieron a abrazarme, pero Patricia los llamó de inmediato. Niños, entren, no se vayan a resfriar, en pleno verano. Me quedé parada en la puerta como si fuera vendedora ambulante. Patricia no me invitó a pasar, ni siquiera me ofreció un vaso de agua. Bueno, doña Elena, cuando llegue Andrés le digo que vino. Y cerró la puerta. Caminé a la parada del camión, sintiéndome como perro al que le dan una patada. Ese día entendí que para Patricia no era la suegra, era un estorbo, una vieja que le incomodaba. Pero lo que más dolió fue que Andrés nunca preguntó por qué fui a visitarlos. No llamó para disculparse por la actitud de su esposa. Hizo como si nada hubiera pasado. Las navidades se volvieron puro trámite. Venían una hora, comían algo, los niños abrían los regalos y se iban. Tenemos que ir a la cena con los papás de Patricia. La misma excusa de siempre. Nunca me invitaron a conocer así a esa familia. Nunca me incluyeron en sus planes. Cuando cumplí 66 años, esperé toda la tarde a que llegaran a felicitarme. Hice pastel, compré refrescos, limpié la casa. A las 8 de la noche, Andrés llamó. Mamá, feliz cumpleaños. Perdón, no pudimos ir. Tuvimos un imprevisto. No dijo qué imprevisto. No explicó nada. Ese día comí pastel sola, viendo fotos de cuando Andrés era pequeño, de cuando me ayudaba a construir la casa. Me pregunté en qué fallé, qué hice para que mi hijo me tratara como extraña. Y ahora, 3 años después, el hijo que no tenía tiempo para visitarme, que no podía quedarse una tarde completa, me dice que me vaya de mi casa para que los papás de su esposa vivan ahí. Personas que él eligió por encima de su propia madre. Pero como dije desde el principio, hay cosas que Andrés no sabe, cosas que está a punto de descubrir de la manera más dolorosa. Ahora viene la parte que mi hijo nunca se imaginó. Mientras él piensa que soy una vieja jubilada que vive de una pensión miserable, tomé decisiones que él creería imposibles para alguien como yo. ¿Recuerdas que te dije que fui albañil toda mi vida? En esos años aprendí algo muy importante. El dinero no solo se gana trabajando duro, sino trabajando con cabeza. Y yo, aunque no tengo título universitario como mi hijo, tengo algo que él nunca tendrá: visión de negocio. Hace 20 años
Cuando aún trabajaba en la construcción, escuché que el gobierno planeaba construir una carretera que conectaría nuestra ciudad con la capital. Era información que oí en la obra, pláticas entre ingenieros, planos que vi al limpiar las oficinas después de trabajar. La mayoría de mis compañeros no hacían caso a esas charlas. Puros planes en papel, nunca los van a hacer, decían. Los políticos prometen y luego olvidan. Pero yo había visto suficientes proyectos arrancar y terminarse para saber cuándo algo iba en serio. Empecé a caminar por las afueras de la ciudad, a ver terrenos baldíos, a preguntar precios, a estudiar mapas. Descubrí unos terrenos justo en la zona por donde pasaría la carretera. Terrenos que nadie quería porque estaban lejos del centro y parecían inútiles. Durante 2 años ahorré cada peso que me sobraba. No compré ropa nueva, no cambié muebles, no me di ningún lujo. Manuel pensaba que era tacaña, pero le dije, confía en mí, esto es por el futuro de Andrés. Cuando junté lo suficiente, compré 3 terrenos. Eran baratos porque estaban en medio de la nada, llenos de hierba, sin agua, sin luz, sin nada. Los vecinos me decían, Elena, te estafaron, esos terrenos no valen nada. Pero yo sabía lo que hacía. Guardé los documentos en una caja fuerte que escondí en mi cuarto y esperé. Año tras año, me quedé callada mientras el proyecto de la carretera avanzaba lentamente en las oficinas del gobierno. Al mismo tiempo, seguí ahorrando. Cada peso extra de mi sueldo, de los trabajos extras de fin de semana, de los gastos diarios. Lo metí a una cuenta especial en el Banco Central. Una cuenta que ni Manuel sabía que existía. No es que le ocultara cosas a mi esposo, pero quería sorprenderlo el día que todo saliera bien. Quería llegar a casa y decirle, Manuel, somos ricos. Andrés va a estudiar en la mejor universidad del país y nosotros tendremos una vejez tranquila. Pero Manuel murió antes de que pudiera contarle de los terrenos. Falleció sin saber que su esposa era más lista de lo que él creía. Ese es uno de los dolores más grandes de mi vida, no haber podido compartir con él el orgullo de haber visto el futuro. Cuando Andrés se graduó de ingeniero, casi le cuento todo, pero luego pensé, no, esperas a que se case, que tenga hijos, y entonces le daré todo como una herencia en vida. Lo disfrutará con su familia. Me equivoqué. Los terrenos empezaron a subir de precio hace 5 años, cuando se confirmó que la carretera era real. Esos terrenos que compré por casi nada ahora valen una fortuna. Las constructoras me llamaban, ofreciendo cantidades que nunca soñé, pero no vendí. Esperé el momento perfecto, el momento para compartir la alegría con mi hijo. Pensé que cuando Andrés supiera que su mamá no era la tonta que él creía, estaría orgulloso, entendería que todo el sacrificio valió la pena. Hace 1 año, una inmobiliaria me hizo una oferta que casi me da un infarto. Querían comprar los 3 terrenos por una cantidad que me haría millonaria. ¿Millonaria? ¿Te imaginas? Yo, Elena Ramírez, la albañil que llegó del pueblo sin nada, podía ser millonaria, pero seguí esperando. Pensé en guardar el secreto hasta que Andrés realmente necesitara el dinero o hasta que yo muriera y él encontrara los documentos entre mis cosas. Nunca imaginé que ese momento llegaría de esta manera. Nunca imaginé que mi hijo me echaría de mi casa para meter a los papás de su esposa. Nunca imaginé que tendría que usar mi patrimonio, no para hacerlo feliz, sino para darle una lección que nunca olvidará. Esa noche, después de que Andrés me dijo que me fuera al asilo, abrí la caja fuerte y miré los documentos de propiedad. Revisé el saldo de mi cuenta bancaria y por primera vez en mi vida
No sentí orgullo por lo que había logrado. Sentí una tristeza profunda porque el dinero que ahorré para el futuro de mi familia ahora tendría que usarse para un propósito completamente diferente. Si fueras tú, ¿qué harías? De repente, mi hijo, que en meses no se aparecía por la casa, empezó a venir todos los días. Pero no venía solo, traía a Patricia, a los niños y también a los papás de su esposa para que vieran la casa donde vivirían. La primera vez que trajeron a los suegros fue 3 días después de que me dijo que me tenía que ir. Andrés tocó el timbre como si fuera visita, aunque creció aquí, aunque esta fue su casa por 25 años. Mamá, te presento a don Roberto y a doña Carmen, dijo como si fuera una reunión formal. Los suegros me miraron, con una sonrisa falsa de esas que usan los que ya están calculando el valor de lo que ven. Qué bonita casa, doña Elena, dijo doña Carmen, pero sin mirarme. Sus ojos recorrían cada rincón, cada mueble, cada detalle. Seguro aquí se vive muy cómodo. Don Roberto, más directo, empezó a hacer preguntas que me helaron la sangre. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa? ¿El sistema eléctrico está en buen estado? ¿El tejado no tiene goteras? Preguntas como si yo ya no existiera, como si la casa ya fuera de ellos. Lo más extraño fue Andrés. De repente le importaba más que en años. Mamá, ¿quieres que te prepare un mate? Mamá, ¿no te duele la espalda? Mamá, ¿estás cómoda en esa silla? Ese interés repentino era falso, como cuando alguien te habla bonito porque quiere pedirte algo. Patricia, que normalmente solo me hablaba cuando era estrictamente necesario, ahora sonreía todo el tiempo. Doña Elena, qué bien se ve. ¿Está comiendo bien? ¿Necesita que le traiga algo del súper? Los niños, mis nietos, parecían confundidos con todo esto. Abuela, ¿por qué dice mamá que te tienes que ir a vivir acá a otro lado? Preguntó el mayor y no supe qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño que su papá está echando a su abuela de su propia casa? Andrés respondió, por mí. La abuela va a ir a un lugar donde la van a cuidar mejor, donde tendrá amigos de su edad, amigos de mi edad, como si fuera una niña que necesita compañeros de juegos. Esa semana empezaron a llevarme regalos. Andrés me dio una blusa nueva. Mamá, vi esta blusa y pensé en ti. Patricia trajo pasteles de la panadería. Doña Elena, esto es para que tenga algo rico después de la comida. Los niños me dieron dibujos que hicieron en la escuela. Abuela, esto es para ti, para que nos recuerdes. Todo muy bonito, muy conmovedor, pero yo sabía qué estaba pasando. Después de años de tratarme como estorbo, ahora me apapachaban porque querían que me fuera sin hacer escándalo. Querían que creyera que irme era lo mejor para todos. Una tarde, Andrés se quedó después de que los demás se fueron. Mamá, quiero hablar, dijo con ese tono que usaba para convencerme. Sé que esto es difícil para ti, pero de verdad creemos que es lo mejor. Se sentó en la silla donde Manuel se sentaba a tomar mate conmigo. Mamá, ya no estás joven, y si te caes y no hay quien te ayude, y si te enfermas a medianoche, en el asilo tendrás enfermeras las 24 horas. Siguió hablando, pero ya no lo escuché. Lo miré y vi a un desconocido. ¿Dónde estaba el niño que me ayudaba a mezclar cemento? ¿Dónde estaba el joven que me abrazó cuando se graduó de ingeniero? ¿Dónde estaba el hijo que lloró en mis brazos cuando murió su papá? Además, dijo, los papás de mi esposa de verdad no tienen a dónde ir. El departamento donde vivían lo vendieron y no tienen dinero para rentar. Tú entiendes cómo está la economía ahora. En ese momento, entendí lo que dolía más que todo. Mi hijo no me estaba pidiendo que me fuera, me estaba explicando por qué tenía que irme
como si fuera inevitable. Ya había decidido y solo necesitaba que lo aceptara sin hacer problemas. «Está bien, hijo», dije, «haré lo que quieres». Su cara se iluminó. «Mamá, sabía que entenderías. Eres la mejor mamá del mundo». «La mejor», dijo mientras me echaba de mi casa. Esa noche, después de que se fue, volví a abrir la caja fuerte, saqué los documentos de los terrenos, el saldo del banco, las ofertas de compra y tomé la decisión más importante de mi vida. Si mi hijo pensaba que era una vieja inútil, que no tenía más opción que vivir de su caridad, estaba muy equivocado. Si creía que podía comprarme con cariño falso y regalos baratos, estaba muy equivocado. Y si pensaba que se quedaría con mi casa sin consecuencias, estaba muy equivocado. A la mañana siguiente hice las llamadas que cambiaron todo. La primera llamada fue a las 8 de la mañana. Llamé a la inmobiliaria que me ofreció comprar los terrenos por una fortuna. «Buenos días. Soy Elena Ramírez. ¿Recuerdan la oferta por los terrenos en la zona de la carretera? La acepto, pero con una condición. Quiero que la operación se cierre esta semana». Del otro lado, casi se caen de la silla. Dijeron que era imposible cerrar un trato tan grande en tan poco tiempo. «Doña Elena, hay mucho papeleo, muchos trámites, mínimo un mes». «Escuchen», dije con una firmeza que ni yo sabía que tenía. «Me han estado llamando todo un año para comprar esos terrenos. Si de verdad los quieren, tienen una semana. Si no, llamo a la competencia». Funcionó. 2 horas después, me devolvieron la llamada confirmando que podían cerrar en 5 días. La segunda llamada fue al banco. «Quiero sacar todo el dinero de mi cuenta de ahorros y transferirlo a una cuenta nueva en otro banco», dije. El empleado me preguntó si estaba segura, si no quería dejar el dinero invertido. «Joven», le dije, «tengo 69 años y sé muy bien lo que hago». La tercera llamada fue la más importante. Llamé al licenciado Morales, un abogado que conocí en la obra, un hombre serio que había hecho muchos tratos inmobiliarios para contratistas. «Licenciado Morales, necesito que me ayude con un asunto familiar muy delicado». Le conté todo: cómo mi hijo me echó de mi casa, cómo pensaba que era una vieja sin dinero, cómo quería meter a los papás de su esposa. El abogado escuchó en silencio. «Doña Elena», dijo cuando terminé, «legalmente su hijo no puede sacarla de su casa sin su consentimiento. La casa está ahí a su nombre». «Lo sé, licenciado, pero no quiero pelear con mi hijo en tribunales. Quiero otra cosa. Quiero darle una lección que nunca olvide». Le conté de los terrenos, del dinero ahorrado, de mi plan. El abogado soltó un silbido. «Doña Elena, usted no es la vieja cualquiera que parece». «No, licenciado, no lo soy, y quiero que mi hijo lo sepa de la manera más dolorosa». Esa semana actué como si nada pasara. Andrés seguía viniendo todos los días con su familia y los suegros. Seguían fingiendo que les importaba, planeando qué harían cuando me fuera. Un día, escuché a Patricia hablando por teléfono con alguien. «Sí, ya casi está listo lo de la casa. La vieja se va al asilo la próxima semana. Vas a ver qué bonita queda cuando la arreglemos». Arreglar. La casa que construí con mis manos, la casa donde viví 50 años, como si fuera una casa vieja que necesitaba modernizarse. Andrés me mostró un folleto del asilo. «Mira, mamá, qué bonito. Tienen enfermeras, actividades, hasta sala de tele». Hablaba como si me estuviera invitando a un hotel de 5 estrellas. «¿Cuánto cuesta?», pregunté. «No te preocupes, mamá. Con tu pensión y un poco que pondremos nosotros, alcanza para pagarlo». «Un poco que pondremos». Qué generoso. Echarme de mi casa para meter a los suegros y encima ofrecer pagar el asilo
con mi propia pensión. El jueves, cuando faltaban 3 días para cerrar la venta de los terrenos, Andrés trajo una maleta. Mamá, traje esto para que empieces a empacar. Pensé que te ayudaría a escoger qué llevarte y qué dejar. ¿Dejar? Pregunté. Sí, mamá, en el asilo no hay mucho espacio. Lleva ropa, algunos recuerdos, fotos de papá, pero los muebles, los aparatos, los puedes dejar. Nosotros los cuidaremos. Cuidar mis cosas, las cosas que compré con mi sudor, ellos las cuidarían para que las usaran los suegros. Esa noche, por primera vez en la semana, sonreí, de verdad sonreí, porque mi hijo no sabía lo que le esperaba. El viernes fue el día más largo de mi vida. Por la mañana fui al banco a confirmar que el dinero de la venta de los terrenos ya estaba en mi cuenta. Una cantidad que nunca soñé tener. Una cantidad que convirtió a esta vieja albañil en alguien muy rico. Esa tarde, Andrés llegó con Patricia y los niños. Mamá, mañana es el gran día. Todo está listo en el asilo. Te recogerán a las 10 de la mañana. Los niños me abrazaron. Abuela, te vamos a extrañar, dijo mi nieta. Sabía que eso era verdad. Ellos eran los únicos que de verdad me extrañarían. No se preocupen, dije. La abuela no se va tan lejos. Andrés sonrió. Así es, mamá. Iremos a verte cada semana. Cada semana, como me visitaban estos últimos años. Esa noche, empacé una maleta pequeña con lo indispensable, pero no para ir al asilo. Tenía otros planes, planes que mi hijo pronto descubriría. Antes de dormir, miré por última vez cada rincón de la casa que construí con amor para el futuro de mi familia, la casa de la que mi propio hijo me echó para dársela a unos extraños. Mañana sería un día que ninguno de nosotros olvidaría. El sábado por la mañana me levanté más temprano que nunca, no por nervios, sino porque tenía mucho que hacer antes de que Andrés viniera a recogerme para llevarme al supuesto asilo. A las 7 de la mañana llamé al licenciado Morales. Licenciado, hoy es el día del plan. ¿Todo está listo? Listo, doña Elena. Los papeles están firmados. El dinero transferido. Solo falta su orden. Perfecto. Después, llamé a mi hermana Rosa, que vive en la capital. No hablábamos desde una reunión familiar de cumpleaños a la que Andrés no me llevó. Rosa, soy Elena. Necesito pedirte un favor grande. ¿Puedo quedarme unos días en tu casa? Te explico cuando llegue, pero es urgente. Mi hermana, que es una mujer lista, no preguntó nada. Elena, mi casa es tu casa. Ven cuando quieras. A las 8:30 sonó el timbre. Era Andrés con Patricia y los niños. Para despedirme en este momento tan especial. ¡Qué considerados! Hola, mamá, ¿ya estás lista? Sí, hijo, todo listo. Miré a mis nietos y el corazón se me apretó. Ellos no tienen la culpa. Son víctimas de la ambición y la indiferencia de sus papás. Pequeños, dije, la abuela los quiere mucho. Nunca lo olviden, pase lo que pase. Andrés sonrió. Mamá, hablas como si te fueras al fin del mundo. El asilo está a 20 minutos de aquí. A las 9:30 llegaron los suegros con una camioneta de mudanza. Don Roberto dirigía a los trabajadores como si ya fuera el dueño de la casa. Cuidado con el sillón, esa mesa va cerca de la ventana. Mi mamá no se ha ido, dijo Andrés a los trabajadores, pero vayan acomodando las cosas. Me senté en el sillón, donde solía leer el periódico, donde consolé a Andrés cuando peleaba con sus amigos en la escuela, donde abracé a Manuel en sus últimos días, y los miré. Mamá, dijo Andrés a las 10 en punto. Ya es hora de irnos. Sí, hijo, ya es hora. Tomé mi maleta pequeña, caminé hacia la puerta. En el umbral me di la vuelta para ver la casa por última vez.
Los suegros ya estaban acomodando sus cosas en mi sala. Doña Carmen colgó un cuadro feo en la pared donde estaba la foto de Manuel. Adiós, casa, susurré. Camino al asilo, Andrés habló más de lo que había hablado en años. Mamá, te va a gustar. Tienen muchas actividades. La comida es buena. Los viejitos de ahí son muy amables. Viejitos, como si yo fuera parte de un montón. Llegamos al asilo a las 10:25. Un edificio gris con ventanas pequeñas y un jardín triste. Nada que ver con el folleto que Andrés me mostró. Mamá, llegamos. Sí, hijo, llegamos. Bajé del coche con mi maleta. Mientras Andrés estacionaba, mi teléfono sonó. Eran las 10:30 en punto. Doña Elena, soy el licenciado Morales. Ya hice todas las llamadas que me pidió. Los papeles están enviados a su casa. Llegan en media hora. Perfecto, licenciado. Gracias. Colgué y miré a Andrés, que venía con esa sonrisa que pronto se le iba a borrar. ¿Todo bien, mamá? ¿Con quién hablabas? Nadie importante, hijo. Vamos. Entramos al asilo. El lugar olía a desinfectante y comida recalentada. Una enfermera nos recibió con una carpeta. ¿Usted es doña Ramírez? Bienvenida. Su hijo ya nos explicó su situación. Mi situación como si fuera un caso clínico. Mientras la enfermera le explicaba a Andrés las horas de visita y las reglas. Saqué mi teléfono y envié un mensaje que tenía preparado desde hacía días a todos los vecinos, a mis antiguos compañeros de trabajo, a todos los que conocía en el barrio. El mensaje decía: hoy mi hijo me lleva al asilo para que los papás de su esposa vivan en mi casa, pero no sabe que soy millonaria. En media hora lo sabrá. Estén pendientes de sus teléfonos. Guardé el teléfono y miré a Andrés, que hablaba con la enfermera sobre medicamentos y cuidados especiales. Andrés, lo llamé. Mamá, ¿qué pasa? Se acercó con esa falsa preocupación que había usado toda la semana. ¿Estás bien? No, hijo, estoy muy bien. Solo que hay cosas que no sabes de mí. ¿Qué cosas, mamá? Miré el reloj. 10:55. En 5 minutos, el mensajero llegaría a la casa con los papeles que cambiarían todo. ¿Tú crees que soy una vieja pobre que solo vive de la caridad de su hijo? No, mamá, no es caridad, es amor de familia. ¿Amor de familia, Andrés? Hace 3 años que no vienes a mi casa más que para pedir algo o dar excusas. Hace 3 años que mis nietos conocen más a esos suegros que a mí. ¿Y ahora me echas de mi casa por amor de familia? Mamá, no es así. Déjame terminar. Hay algo que necesitas saber. En ese momento, mi teléfono sonó. Eran las 11 en punto. Doña Elena, los papeles fueron entregados. Su hijo debe tenerlos en la mano. Colgué y miré a Andrés. Hijo, acabas de recibir unos papeles en casa. Ve a leerlos. Andrés me miró, confundido, como cuando era niño y no entendía una tarea. ¿Qué papeles, mamá? No entiendo. Ve a casa, hijo, lee los papeles que dejó el mensajero y regresa aquí si quieres hablar conmigo. Mamá, me estás asustando. ¿De qué hablas? La enfermera nos miró sin entender nada. Disculpen, ¿hay algún problema? No, dije, no hay problema, pero mi hijo tiene que ir a casa urgente. Andrés llamó a Patricia. Amor, ¿llegó un mensajero a la casa? ¿Dejó unos papeles para mí? Escuché a Patricia hablar rápido, nerviosa. La cara de Andrés se puso pálida. ¿Qué dicen los papeles? ¿Ya los leíste? Pausa. No, no los abras. Espérame. Colgó y me miró como si me viera por primera vez. Mamá, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer, hijo, lo que debía haber hecho hace mucho. Corrió sin despedirse. Me senté en el asilo, en una silla de plástico en el vestíbulo, a esperar. La enfermera me preguntó si quería ver mi cuarto. Todavía no, señorita. Espero a que mi hijo regrese. Pasó 1 hora, luego 2.
A la 1 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue la vecina de al lado. Elena, ¿qué pasa en tu casa? Tu hijo llegó gritando como loco. Los suegros están sacando sus cosas de la camioneta. Luego llamó mi compadre Raúl. Elena, mi esposa dice que tu nuera está llorando en la calle. ¿Es cierto que tu hijo te echó de tu casa? Luego la de la tiendita. Doña Elena, ¿está bien? Todo el barrio está hablando de esto. A las 2 de la tarde, Andrés regresó al asilo, solo, sin Patricia, sin los niños. Su cara estaba demacrada, como si hubiera visto un fantasma. Se sentó a mi lado, en silencio, sacó los papeles que le mandó el abogado y los puso en la mesa. Mamá, dijo con una voz que nunca le había oído, ¿es cierto? Los papeles eran simples. El primero, copias de los documentos de propiedad de los 3 terrenos que compré hace 20 años. El segundo, el contrato de venta que firmé esta semana. El tercero, un recibo del banco con el saldo de mi nueva cuenta. Sí, hijo, todo es cierto. Mamá, estos terrenos, este dinero. Sí, Andrés, la vieja pobre e inútil que acabas de meter al asilo es millonaria. Se quedó callado mucho tiempo, mirando los papeles como si estuviera leyendo algo en otro idioma. Mamá, no sabía. Claro que no sabías, porque nunca te importó. Todos estos años, ¿alguna vez preguntaste cómo vivía? ¿Si necesitaba algo? ¿Si tenía más de lo que pensabas? Pero, mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Porque quería guardarlo como herencia, Andrés. Quería que cuando muriera abrieras la caja fuerte y encontraras todo como una sorpresa. Quería que dijeras, mi mamá fue más lista de lo que creía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ahora, seguí. Después de lo que hiciste, todo cambió. ¿Qué quieres decir? Saqué de mi bolsa otro papel, una donación que firmé con el licenciado Morales. Este papel dice que el 70% de mi patrimonio irá a obras de caridad, orfanatos, comedores para niños, casas para indigentes, gente que de verdad necesita ayuda. El 30% restante es para mis nietos, pero en un fideicomiso lo recibirán cuando tengan 25 años, con la condición de que me visiten una vez al mes hasta que muera. Andrés se tapó la cara y yo, mamá, a ti, Andrés, te queda lo que elegiste. Te queda el orgullo de haberme echado de mi casa. Te queda la satisfacción de meter a los papás de tu esposa en el lugar donde viví 50 años. Te queda la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Mamá, ¿puedo cambiar todo? ¿Puedo sacar a los suegros? ¿Regresas a casa? No, Andrés, no puedes cambiar nada, porque lo que hiciste no se borra con arrepentimiento. Lo que hiciste me mostró quién eres en realidad, no el hijo que pensé que había criado. Lloró en silencio. Por primera vez en años, lo vi llorar como cuando era pequeño y se lastimaba jugando en el patio. Mamá, por favor, perdóname. No sabía. El problema no es que no sabías que tenía dinero, Andrés. El problema es que no sabías que tengo sentimientos. Después de esa charla en el asilo, no vi a Andrés en 3 meses, pero me enteré de todo por los vecinos que me llamaban a contar los detalles. Me fui a vivir con mi hermana Rosa a la capital. En su casa, por primera vez en años, me sentí humana, no un estorbo. Rosa me hacía el desayuno cada día, me preguntaba cómo dormí, me incluía en las pláticas cuando sus hijos venían de visita. Elena, me dijo Rosa, no entiendo cómo tu hijo pudo hacer eso, pero me alegra que hayas decidido así. Con una parte del dinero de los terrenos, compré un departamento pequeño pero cómodo en una zona tranquila de la capital, con vista a un parque donde camino cada mañana. Por primera vez en décadas me despierto sin dolor de espalda, sin esa presión en el pecho
que sentía estos últimos años. Empecé a hacer cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Me inscribí en un taller de carpintería para adultos mayores. Conocí a don Facundo, un exferrocarrilero que también pasó por algo parecido con su familia. Nos hicimos amigos, tomamos mate en el parque, jugamos dominó en el club del barrio. La familia de sangre no siempre es la verdadera familia, dijo don Facundo. A veces hay que encontrar tu propia tribu. También empecé a hacer voluntariado en un comedor para niños, ayudando a servir comida, jugando con ellos, contándoles cuentos. Esos niños, que casi no tienen nada, me tratan mejor que mi hijo en años. Un día, una voluntaria del comedor me dijo: «Doña Elena, usted tiene una luz especial. Los niños la quieren». Pensé, qué curioso que los extraños vean la luz que mi familia no vio en tanto tiempo. Mientras tanto, los vecinos me contaban todo sobre mi antigua casa. Los suegros solo duraron 2 semanas ahí. Resulta que don Roberto y doña Carmen no se llevaban con Patricia. Peleaban, se quejaban, discutían por la tele, por la comida, por el baño. Tu nuera se volvió loca, me contó mi compadre Raúl por teléfono. Dice que los suegros la criticaban todo el día, no la dejaban en paz. Pero lo más chistoso vino después. Los suegros que vendieron su departamento pensando que vivirían en mi casa para siempre. Se quedaron sin casa. Cuando la situación se volvió insoportable, tuvieron que rentar un departamento pequeño con lo poco que les quedó de la venta. Y Andrés, que planeaba usar mi pensión y un poco de su dinero para pagar el asilo, ahora tiene que pagar todo él, porque obviamente no estoy en ningún asilo. Tu hijo está desesperado, me contó la de la tiendita. Vino a preguntarme si sabía dónde estás. Le dije que no sé nada. Los vecinos me contaron que Patricia le echó la culpa a Andrés. Si hubieras sabido que tu mamá tenía dinero, no estaríamos en esta vergüenza, gritó en el patio para que todo el barrio escuchara. Dinero, otra vez el dinero. No le dolía haberme echado de mi casa, le dolía haber perdido la herencia. Un día, don Facundo me dijo algo que se me quedó grabado. Elena, la mejor venganza no es lastimar a quien te lastimó. La mejor venganza es vivir bien a pesar de lo que te hicieron. Tiene razón, estoy viviendo mejor que nunca. Me despierto cuando quiero, como lo que me gusta, voy a donde se me antoja. Nadie me ve como estorbo. Nadie suspira cuando me ve llegar. Nadie calcula cuánto cuesta mantenerme. En el comedor de niños conocí a Esperanza, una señora de 65 años, recién viuda, que también hace voluntariado. Es lista, tiene una sonrisa bonita y una manera de hablar suave con los niños. Doña Elena me dijo un día después de que conté un cuento a los niños: «Seguro fuiste una gran madre». Eso creía, respondí, pero tal vez me equivoqué. Los hijos a veces se equivocan, dijo Esperanza, pero eso no significa que tú fallaste como madre. Empezamos a tomar café después del voluntariado. Ella me contó de sus hijos que viven en provincia y la visitan seguido. Yo le conté mi historia y ella escuchó sin juzgar, sin dar consejos que no pedí. ¿No extrañas a tu hijo?, me preguntó un día. Extraño al hijo que creía tener, respondí. Al niño que me ayudaba en la obra, al que lloraba en mis brazos cuando se lastimaba, pero al hombre que me echó de mi casa para meter a los suegros, a ese no lo extraño. Por las noches en mi departamento nuevo, a veces pienso en mis nietos. Ellos me duelen. No eligieron tener unos papás así. No tienen la culpa, pero tomé una decisión y la mantengo. El fideicomiso que hice para ellos les asegurará un futuro económico. La condición de visitarme cada mes les enseñará algo que sus papás no les enseñaron,
que la abuela no es un estorbo, es un tesoro. 6 meses después de irme de la casa, tengo una nueva rutina, nuevos amigos, una nueva vida. Una vida donde soy Elena Ramírez, no la mamá de Andrés. Una vida donde la gente me valora por quien soy, no por lo que puedo darles. Y lo mejor, descubrí que puedo ser feliz a los 69 años, que puedo empezar de nuevo, que nunca es tarde para elegir quién merece estar en tu vida. Ha pasado un año desde que mi hijo me echó de mi casa. Un año desde que supo que su mamá inútil es millonaria. Un año desde que empecé de nuevo a los 69. ¿Y sabes qué digo? Ha sido el mejor año en mucho tiempo. Hace 3 meses, Esperanza y yo nos casamos por el civil, una ceremonia sencilla, con don Facundo como testigo y unos amigos del comedor de niños, sin alboroto, sin complicaciones, solo 2 personas decidiendo acompañarse en esta etapa de la vida. Esperanza me dio una nueva familia. Sus hijos me recibieron como si fuera su propia madre. Doña Elena, me dijo el mayor, mi mamá está más feliz que nunca. Gracias por cuidarla. Cuidar. ¡Qué palabra tan bonita! Nada que ver con mantener o aguantar. El comedor de niños donde trabajamos ahora tiene una placa con mi nombre, Rincón Elena Ramírez, donde cada niño tiene una abuela. Con una parte de mi patrimonio, financié meriendas para 200 niños durante un año. Esos niños me llaman Abuela Elena, y cuando llego, gritan mi nombre, corren a abrazarme. Qué curioso, tengo más nietos en el comedor que los 2 de sangre. Hace 2 semanas, un niño de 7 años del comedor, Mateo, me dijo algo que me llegó al alma. Abuela Elena, cuando crezca, voy a cuidar a mis papás como tú cuidas de nosotros. En ese momento, entendí todo. Mi verdadero legado no son los terrenos ni el dinero que ahorré. Mi verdadero legado son los valores que dejo y los estoy dejando a niños que de verdad los valoran. En cuanto a Andrés, me llamó 4 veces en este año, las primeras 3, para preguntar si podíamos hablar como adultos sobre la herencia. La 4, para contarme que Patricia lo dejó. Mamá, dijo en la última llamada, Patricia se llevó a los niños a casa de sus papás. Dice que no puede vivir con alguien que perdió una fortuna por orgullo. Orgullo. Qué gracioso. Ella cree que di el dinero por orgullo. No entiende que lo hice por dignidad. ¿Y tú qué vas a hacer?, le pregunté. No sé, mamá. Estoy solo en tu casa, entre tus recuerdos, sin dinero para mantenerla, sin familia. Así es, hijo, dije. Ahora sabes cómo se siente. Hace un mes recibí una carta de mis nietos, escrita por ellos sin ayuda de sus papás. Abuela, nos enteramos que te fuiste lejos, pero te queremos y queremos verte. ¿Podemos ir a visitarte? La carta la escribió la mayor, que ya tiene 12 años. Al final venía un dibujo del menor, una viejita con bastón junto a una casa, con una nota que decía, «Te quiero, abuela». Esa noche los llamé, hablamos 1 hora. Les expliqué con palabras que pudieran entender por qué la abuela se tuvo que ir. Les dije que cuando crezcan, si quieren, pueden venir a visitarme. Abuela, ¿es cierto que eres rica?, preguntó el pequeño. Sí, pequeño, es cierto. ¿Por qué no nos das el dinero? Porque hay algo más importante que el dinero, pequeño. Eso se los daré cuando crezcan y lo entiendan. Ese algo es un ejemplo de que nadie tiene que soportar que lo traten mal solo por ser familia, un ejemplo de que se puede empezar de nuevo a cualquier edad, un ejemplo de que la dignidad no se compra ni se vende. Hace unos días, caminando en el parque con Esperanza, me preguntó, «Elena, ¿no te arrepientes de nada?» «Claro que sí», respondí. «Me arrepiento de haber esperado tanto para valorarme. Me arrepiento de haber soportado tantos años de desprecios pensando
que era normal. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. ¿Y a tu hijo no lo extrañas? Extraño al hijo que creía tener, si lo hubiera educado mejor para que respetara. Pero al hombre que me echó de mi casa, a ese no lo extraño. En 2 meses cumpliré 71 años. Esperanza y yo estamos planeando un viaje a las cataratas de Iguazú. Por primera vez en mi vida, viajaré por gusto, no por trabajo. Don Facundo me dijo la semana pasada: Elena, te ves 10 años más joven que cuando te conocí. Tienes razón. Cuando te liberas de los que te lastiman, aunque sean tu familia, rejuveneces. A veces me pregunto qué habría pasado si le hubiera contado a Andrés de los terrenos antes de que me echara. Pero luego pienso, tal vez así está mejor. Tal vez necesitaba pasar por todo esto para saber de qué estoy hecha. Aquí estoy, a los 70, casada con una mujer que me quiere, rodeada de amigos que me valoran, ayudando a niños que me ven como héroe, viviendo en un lugar donde soy feliz. Perdí una familia, sí, pero encontré una vida. Y tú, que has escuchado esta historia, quiero que sepas algo importante. Si alguien te trata mal, te falta el respeto, te hace sentir que eres una carga, no importa quién sea, hijo, padres, hermanos, pareja, nadie tiene derecho a lastimarte solo porque puede. La vida es muy corta para gastarla con quienes no te valoran. Y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Perdí un hijo, pero encontré una familia. Perdí una casa, pero encontré un hogar. Perdí dinero, pero encontré paz. ¿Y tú, qué eliges? ¿Soportar el dolor por miedo a la soledad o arriesgarte a ser feliz? Dime si esta historia significa algo para ti y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo que de verdad importa no es cuánto dinero tienes en el banco, sino cuánto amor verdadero tienes en la vida. Y ese amor, a veces hay que buscarlo en los lugares menos pensados.